Amables televidentes, muy buenas noches. Qué grato estar con ustedes en Rescatemos a Boyacá. Y hoy con otro invitado de excelsas virtudes, con una hoja de vida pulquérrima, acrisolada, pero sobre todo con una gran sensibilidad y con un gran servicio al pueblo colombiano. He invitado al doctor Miguel Samper Strauss, candidato al Senado de Colombia, quien gentilmente está con nosotros. Muy buenas noches, doctor Miguel Samper. Muy buenas noches, Fernando. Siempre es un gusto estar aquí con usted en este programa tan maravilloso de Rescatemos Boyacá. Y por supuesto a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora, un saludo muy cordial. Bueno, la gente me dice en Boyacá, pregúntele al doctor Samper todo lo relacionado con tierras, ya que fue director de la agencia, del primer director de la Agencia Nacional de Tierras, y que hizo una gran gestión y una gran labor. Usted legalizó muchísimos títulos, y aquí en Boyacá sí que hay dificultades, y en Cundinamarca, en un pueblito que se llama Nilo, allá tengo una casita de campo y la gente está llorando, peleando y diciendo, mire, ayúdeme con el doctor Samper, pregúntele a él cómo hacemos para legalizar nuestras tierras. Qué bueno que usted de viva voz les diga a todos estos colombianos que no tienen su título de tierras qué tienen que hacer y qué deben hacer. Además que la gente muchas veces piensa, a esos funcionarios que les da miedo salir del escritorio, muchas veces piensan que en Boyacá y Cundinamarca que el problema es supuestamente de baldíos. Yo a todos les digo, no, el problema aquí no es de baldíos, el problema aquí es de las falsas tradiciones, de las famosas carta-venta, carta-compra, que no se tramitó una herencia. Fíjese que hace unos años, Fernando, yo vine a Ramiriquí y aquí estábamos en una entrega de títulos y se me acercó un señor, don Rosendo. Y a don Rosendo yo le entregué el título y le dije, don Rosendo, ¿cómo está? Me presentó a su señora, muy querido. Fui hasta la casa de él, porque a mí me gustaba ir hasta la casa de los que les entregábamos el título, y me ofreció un tintico y le dije, don Rosendo, ¿cómo es su apellido? Y me dijo, Soler. Y yo le dije, don Rosendo, ¿usted no será de casualidad hermano de Mauricio? Me dijo, claro que sí, ¿cómo no? Claro que sí, cómo no. Además que tienen la estatua ahí en Ramiriquí. Yo le dije, hombre, qué fantástica coincidencia. Y, don Rosendo, ¿usted por qué no había legalizado su tierra? Me dijo, porque no había llegado nadie que me tendiera la mano amiga. Y siendo el hermano de la estrella del ciclismo, Mauricio Soler, una cosa increíble. Y así es la situación acá de miles y miles de familias campesinas. Solo en Boyacá son más de 120.000 las familias que no tienen el título de propiedad. Y cuando yo les entregaba el título de propiedad, yo siempre les decía, yo no les estoy entregando un papel. Esto no es un documento cualquiera. Esta es la llave que a usted le va a dejar abrir la puerta de los bancos para que le presten un crédito, de las entidades de la gobernación para que le presten un proyecto productivo, de las entidades del gobierno nacional para que les puedan prestar un acompañamiento técnico, un proyecto de vivienda, mejoramiento de vivienda, de modo que entregar títulos de propiedad en el campo fue algo que yo hice durante 2 años y medio frente a la Agencia Nacional de Tierras. Aquí en Boyacá hicimos la tarea juiciosos, bien hecha, y aquí entregamos bastantes títulos, más de 7.000 en el departamento de Boyacá, convirtiendo a la gente en propietarios. La tarea es enorme y yo por eso quiero seguir haciendo esa tarea hoy desde el Senado de la República. Doctor Miguel, que usted le haya servido a tanto campesino, porque normalmente la gente que sufre y que adolece de esta situación de no tener su título de propiedad es la gente más humilde, la gente más sencilla y la gente que duerme todos los días soñando con que algún día tendrá su título. Pero ¿qué ha pasado con la Agencia de Tierras? Cuando usted estuvo, fue una entidad muy productiva en beneficio de la comunidad. Hoy la vemos como rezagada. Yo tengo, por ejemplo, ejemplos de gente que ha mandado sus documentos y demás y están allá paralizados. Se necesita algo que hay que hacer para que ellos puedan reclamar su justo título y que lo entreguen como usted lo hizo en el pasado. A mí me da pena decirlo, pero pues confieso que no es un comentario sesgado, pero lo que hay que hacer para que eso vuelva a funcionar es cambiar el gobierno.
tristemente, las entidades encargadas del desarrollo rural en este país, del gobierno nacional, el año pasado, solo el año pasado, estoy hablando de 2021, dejaron de ejecutar recursos por el orden de $500 millón de pesos. 500.000 millones de pesos dejó de ejecutar todo el sector de agricultura, como si aquí los campesinos en Boyacá la tuvieran muy fácil, y como si los paperos no hubieran botado la papa cuando hubo esa bonanza de papa, pero que nadie se las quería comprar a un precio justo. De modo que eso es inexplicable. Yo no entiendo, Fernando, cómo un gobierno deja entre los bancos como si no hubiera necesidades y como con una desidia y con una, en realidad, un cinismo que es inexplicable. Y yo creo que muchos procesos se han estancado. Nosotros, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero hay que medirse, a ver cómo le va a uno en gestión pública. Nosotros entregamos a nivel nacional 42.000 títulos. 42.000 propietarios nuevos tuvo el país en 2 añitos y medio que estuve yo frente a la agencia. 42.000. El Incoder entregaba al año de a 100, de a 200 títulos. Nosotros hicimos 42.000 títulos y la gente me preguntaba el otro día, un campesino en Duitama me preguntaba, ¿y usted cómo hizo, Samper? Yo le dije, mire, 2 condiciones muy fáciles, pero a veces en Colombia hay que decir las cosas hasta la saciedad, así sean evidentes. La primera es meterle corazón. Yo iba hasta la casa de don Rosendo Soler, me tomaba el tintico, recorrí este departamento de arriba abajo, y la segunda es que no hay que robar. No hay que robar plata. Cuando uno está en esos cargos públicos, si uno no roba plata, el presupuesto rinde que da gusto. Y eso no es pura paja, eso no es puro cuento mío. Eso se puede verificar hoy en día por internet. Ustedes pueden verificar mi hoja de vida 30 veces. Yo sé que usted ya lo hizo antes de invitarme al programa para poderme presentar con sus televidentes, con su audiencia. Pero fíjese que en estos 4 años, el gobierno ha entregado 30.000 títulos. Una cifra buena, yo no voy a decir que es una cifra mala, pero indudablemente ellos tuvieron el doble de tiempo que yo tuve y no van sino hasta apenas superando la mitad de los títulos que nosotros entregamos. Es un gobierno que es indolente en realidad con las necesidades del campo y los campesinos. Bueno, además de eso, de ese título anhelado por los campesinos, usted sabe, porque me gusta que lo diga y además la gente así lo presenció, que usted iba a las veredas, que iba a los municipios, que se untaba de pueblo, como decimos nosotros. Y eso es importante porque eso genera sensibilidad social. Y pudo apreciar, por ejemplo, doctor Samper, que el campesino adolece de todo. Además de su no título, no tienen servicios públicos, no tienen vías, no tienen salud, no tienen carreteras, no hay incentivos. Y lo más grave, los insumos altísimos, ya no siembran, ya hay una apatía general porque el esfuerzo y el sacrificio de 6 meses de un cultivo, pues no se ve reflejado porque primero no tienen cómo adquirir los insumos y segundo, pues no hay una garantía del gobierno que permita que puedan sacar algún beneficio de ellos y vivir de eso. ¿Usted va a hacer algo en el Senado por esta clase campesina, además de lo que ya ha hecho? Mire, y además no solo hay que tramitar la reforma rural integral para llenar el campo de propietarios, de dueños de su tierra, sino que adicionalmente, Fernando, los efectos se están sintiendo en las ciudades y cada vez de manera más contundente. Yo no sé si su merced es el que hace el mercado en la casa o no, pero ¿sabe a cuánto? Todos los días. Todos los días está, bueno, ¿a cuánto está comprando Fernando la libra de carne, por ejemplo? No, está inalcanzable, a 15.000, a 16.000 pesos la libra, y eso no es la mejor calidad. Exactamente. Los huevos que estaban a 8.000, a 14.000 pesos en supermercados económicos. Exactamente, es que ya el huevo está llegando a 600 pesos. Sí. A 600 pesos un huevo, bueno, salvo Carrasquilla, que todavía puede comprar las cubetas a 1.800, pero que nos tiene que decir en dónde las compra. Y el presidente que no sabía cuánto valían los huevos. Sí, el presidente y algunos candidatos que incluso no saben en dónde quedan las capitales de los departamentos en donde se produce la carne. Pero fíjese que esta carestía, estos precios de la comida exorbitantes que estamos pagando en todas partes del país, es por un problema de tierras. Es porque no hemos querido solucionar el problema de tierras. Si nosotros arreglamos el problema de tierras, puede haber vías terciarias,
llevar los insumos desde el puerto hasta el sitio donde se utilizan cuesta menos y eso abarata los costos de los insumos porque el bulto de abono que antes estaba 80.000 pesos hoy está 200 y la urea que antes estaba 75.000 hoy está 150 y eso abarata los costos de los insumos, hay menos costos de transporte de la comida hasta las ciudades y por supuesto el campesino puede acceder a maquinaria, se moderniza y puede acceder además a proyectos productivos y a créditos. Los precios de la comida, Fernando, no van a bajar en todo el país hasta que no solucionemos el problema de las tierras en Colombia. O sea que la gente seguirá durmiendo con hambre porque no hay recursos para comer. No, y lo que me decía un amigo el otro día es que comer carne en Semana Santa ya no es pecado, ahora es un milagro poder comer carne. Es un milagro que tristemente pues no se va a dar en muchos hogares colombianos. Y ya lo dijo las Naciones Unidas, es que la advertencia no la hace Miguel Samper como candidato al Senado. La advertencia la hizo las Naciones Unidas. Colombia es uno de los 3 países con El Salvador y con Honduras que va a pasar hambre en sectores populares en este 2022. No en 20 años, en este año va a pasar hambre el estrato popular porque no hemos querido solucionar el problema del campo colombiano. He escuchado a mucha gente, doctor Samper, hablar de su padre, el presidente Samper, y de su legado, de su obra de gobierno, entre otras la relacionada con la educación, que él le dio una importancia a esa clase docente, a esos maestros que estaban tan mal remunerados, que se encontraban en condiciones casi que de pobreza también, que no se les pagaba lo que realmente merecían. Y él sacó una ley muy importante que hoy la reconocen, sobre todo los adultos mayores ya pensionados, con una muy buena pensión, porque tuvieron 2 posibilidades. La primera de educarse, de profesionalizarse, que eso era muy bueno para la educación, que era yo creo que el sentido del presidente, y la segunda, su muy buena remuneración. ¿Usted qué opina de esa ley y va a avanzar usted en esas reformas sociales que la gente reclama en todos los sectores? Es que si algo ha caracterizado al gobierno de Iván Duque es que le dio la espalda a todas las causas sociales. Hace 27 años, desde el gobierno de Ernesto Samper, de mi señor padre, no se le realiza a los docentes una nivelación salarial seria, contundente. Hoy en día el profesor que está más preparado que un cumis, el que tiene doctorado, tiene libros, ha escrito libros de todo, gana la tercera parte de lo que gana un viceministro, no un ministro, un viceministro. Hoy en día el docente más preparado de todos gana la sexta parte de lo que gana un congresista. Eso es inaceptable, porque el futuro de nuestros hijos, el futuro del país está en manos de los docentes, de los profesores, y deberían recibir la remuneración que se merecen de acuerdo al impacto que genera el ejercicio de su profesión. ¿Yo qué estoy planteando para los sectores docentes? Tenemos que retomar esa nivelación salarial del año del 94, del gobierno de Samper, retomarla y volverla a hacer en los próximos 4 años para volver a nivelar esa carrera que es una de las carreras más loables, una de las profesiones más de verdad encomiables que tiene toda la sociedad. Y nosotros deberíamos estarlo remunerando de acuerdo precisamente a ese impacto social que tienen. También estoy planteando que hay que organizar un paquete de beneficios, cursos, capacitaciones, un paquete especial de pensión para los del magisterio. ¿Por qué no, Fernando? ¿Por qué no se da esa discusión en el país? Si estas son las personas que le ponen el pecho al viento de la educación de nuestros hijos. Y ahí sí empezamos a rescatar esas banderas sociales. Mi propósito para llegar al Senado de la República es precisamente que vuelva el tiempo de la gente a Colombia. Y eso empieza por los maestros, porque un país que no trata bien a sus maestros, a sus docentes, es un país que no puede reclamar dignidad. Qué bueno escuchar eso, doctor Samper, que la gente y los docentes que se ven poco identificados con la clase dirigente y la clase política, encuentren en usted un vocero que va a velar porque su trabajo sea bien compensado, sea aplaudido y sea beneficiado. Hablemos de un problema muy grave que tiene el país, doctor Samper, que usted lo ha tratado porque
como usted dice, antes de traerlo a mi programa dije voy a ver qué es lo que está proponiendo y qué es lo que quiere Miguel Samper, no porque sea el hijo del presidente Samper, sino porque es una persona con una sensibilidad social que le va a prestar un gran servicio a Colombia y que sobre todo Colombia está buscando es una renovación en el Congreso de la República. En Boyacá sí que la necesitamos. En Boyacá necesitamos voceros que realmente le sirvan a los intereses del país y a los intereses de los boyacenses, porque no lo hemos tenido, la verdad, sentimos pena por quienes nos representan. Hay algo relacionado con la justicia que usted está tratando. La justicia es lenta, es paquidérmica. Yo ejerzo mi profesión de abogado y tengo procesos que llevan 15 y 18 años, que no avanzan, que no terminan, que no concluyen, y que obviamente eso es la desesperanza de la gente. Por eso es que hay tanta delincuencia, por eso es que hay tanto delito, porque ya la gente quiere por sus propias manos hacerse justicia. ¿Sobre eso va a trabajar? Yo fui viceministro, Fernando, 5 años, y a mí me tocaron, casi 5 años, y a mí me tocaron el 17º intento. 17 veces se había intentado reformar la justicia desde la Constitución del 91. 17 intentos, y este también se hundió, pero se hundió por culpa de los congresistas que le metieron una mano de micos. Eso al final, el proyecto parecía un árbol de Navidad cargando pesas de gimnasio, entonces pues claro, se cayó el árbol. Pero mire, el otro día conversando con un taxista aquí en Tunja, él me contaba la siguiente historia. Me dijo, mire, lo que pasa es que ya los atracadores no están amenazando con un puñal para que uno les dé el celular, sino que meten la puñalada y se roban el celular. Están apuñalando primero y después preguntan. Y a él le metieron una puñalada para atracarlo. Él alcanzó a avisarle a los compañeros pues cómo iba, digamos, vestido el criminal para que lo cogieran. Lo llevaron hasta las puertas de una unidad de reacción y allí él llegó tarde. Él llegó, obviamente, mientras lo curaban, él llegó a las 4 de la mañana. Y cuando llegó y dijo, buenas, yo vengo a denunciar a este tipo que casi me mata. Y le dijeron, sí, claro, ¿cómo no? Coja un turno. ¿Cómo así que coja un turno? Si yo vengo es a ejercer mi derecho a la justicia, a denunciar a este tipo. No, coja un turno. Pero es que yo no vengo a pedir un pollo, yo vengo a denunciar. Coja un turno. Bueno, está bien, deme un turno. No, ya no hay turnos por hoy. ¿Y entonces qué hago? Vuelva mañana. Volvió al otro día y ya lo habían liberado porque nadie lo había denunciado al criminal. Eso no es aceptable, no hay derecho, francamente, a que hoy en día la justicia es que ni siquiera es que esté cojeando, pero llega, porque ya ni llega. La justicia ya no llega. Y lo que nosotros tenemos que hacer es reformar la justicia, modernizarla. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI sigan manejando los arrumes de expedientes? Tenemos que nombrar más jueces. Más plazas de jueces implica más justicia, y un país sin justicia es un país en donde nunca va a haber paz, porque los jueces son los que resuelven los conflictos y los que capturan a los criminales. Y un país sin justicia va a seguir permitiendo que se roben y se pierdan 70.000 millones de pesos que iban para la conexión y la conectividad de los niños, de los campesinos, para las escuelas rurales. Es que ya la corrupción ni siquiera… ¿Usted se acuerda que Turbay decía la corrupción a sus justas proporciones? Es que ya ni eso. Sí, sí, sí. Se roban la conectividad de los niños, se están robando el PAE, que es el programa de alimentación escolar. La comida de los niños se la están robando. Y sin justicia, pues este tipo de casos van a seguir ocurriendo tristemente en el país, y el departamento de Boyacá no es la excepción. Sí, no, la justicia sí, qué tristeza, ¿no? Se roban absolutamente todo. Escuchaba hoy en radio viniendo a grabar el programa con su señoría que la Procuraduría, que uno se aterra, la Procuraduría, nombrando asesores que la misma Procuraduría sancionó en el pasado. Entonces uno se alerta, uno dice, carajo, es increíble que la Procuraduría, que es la entidad que defiende la transparencia, que defiende la equidad, que defiende las buenas costumbres, nombrando gentes sancionadas por la misma Procuraduría. ¿Cómo le parece eso, doctor Samper? Imagínese lo que me pasó a mí
hace muy poco tiempo. Yo salí de la Agencia Nacional de Tierras sin ni una investigación, sin ni una denuncia, sin absolutamente nada en contra. Es más, en el año 2017 nos dieron el galardón de alta gerencia. Nadie conoce ni nadie sabe qué son los premios de alta gerencia en el sector público, pero eso para los que estamos metidos en el sector público es como ganarse el Oscar. Sí, claro. Se lo dan a un alcalde, se lo dan a un gobernador y se lo dan a un funcionario del nivel nacional. Yo me gané ese premio de alta gerencia precisamente porque hicimos una gestión honrada, transparente, pulcra, y cuando me entregó el premio la directora de Función Pública me dijo: es la primera vez en la historia que una entidad que acaba de ser creada se gana este premio. Lo felicito por la buena gerencia. Nosotros no tuvimos ni una investigación, lo hicimos todo por encima de la mesa, frente al INCODER, que no pocos directores terminaron presos. Nosotros hoy sí le podemos dar la cara al país porque no tenemos nada pendiente, ni tenemos nada guardado. Y fíjese, imagínese que la Procuraduría me notificó de un caso, de una investigación, el 13 de enero, ya inscrito como candidato al Senado. Yo dije: ve, ¿qué es esto tan raro? Esto tiene un claro tufillo político. Una persecución política. Esto tiene una clara aroma a persecución política. Y me puse a indagar, y era una investigación que me abrió un procurador Mosquera Robín. Él es un procurador de Nariño, de origen nariñense, con tan mala suerte para el procurador que era por unos hechos que habían ocurrido en el 2019 en la Agencia Nacional de Tierras. Que ya no estabas. Que ya no estaba. Sí. Entonces mi defensa fue: señor procurador, por favor mire un calendario y fíjese que el 7 de agosto del 2018 viene unos meses antes del 2019, y hágame el favor, y ahí le mando mi aceptación de la renuncia firmada por Juan Manuel Santos el 7 de agosto del 2018. Esa fue mi defensa, fue un párrafo diciéndole al señor: por favor mire el calendario. Pero seguí indagando porque me parecía muy raro que se cometiera esa chambonada, era una chambonada. Esa injusticia. Y que hay gente presa, a veces hay gente presa y destituida por esas injusticias. Exactamente. Y encontramos que el señor Mosquera Robín fue el coordinador político de la campaña presidencial de Alejandro Ordóñez. Ah, carajo. Blanco es, gallina lo pone y frito se come, Fernando. Y Carrasquilla lo compra a 1.800 la docena. En realidad esto es un envión político, y yo fui hasta Bucaramanga, tierra de Ordóñez, y le dije: aquí estoy radicando mi defensa porque yo sé que usted se ha opuesto siempre al tema de tierras. Y como esta es mi bandera para llegar al Senado, aquí le digo: venga y nos vemos en las urnas. Mejor dicho, aquí la pelea es peleando. Y yo, como no tengo pelos en la lengua, Fernando, pues no tengo pelos en la cabeza, voy a tener ahora pelos en la lengua. Y yo sí digo las verdades cuando me toca decirlas. El ancestro Samper es ese, ¿no? ¿Cuál de todos? Don Miguel Samper Agudelo, puede ser. ¿Usted tiene ancestro también boyacense? ¿O no? Don Miguel, la familia de mi chosno, don Miguel Samper, probablemente era de acá, sí. Era casi boyacense. Bueno, hablemos de otro tema muy importante que yo sé que usted lo va a defender y lo va a liderar en el Congreso de la República. No tengo la menor duda de que va a ser senador de la República por su plan de gobierno, por su propósito que tiene y por lo que ha hecho, porque eso también es fundamental. Aquí no se habla del ancestro, sino de su obra de gobierno en tan poco tiempo, demostrada con transparencia, como lo señala, como lo expresa y además como los hechos lo evidencian. ¿Qué vamos a hacer con esas madres cabezas de familia? Boyacá sí que tiene madres cabezas de familia. Aquí el machismo es impresionante. El comportamiento de mis paisanos a veces es injusto con esas mujeres sacrificadas, abnegadas y luchadoras que sacan adelante a sus hijos. Los sacan adelante, son ellas las que jalonan el progreso y el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de sus hijos. Esas madres necesitan apoyo del Estado, apoyo del gobierno para generar pequeña industria, mediana empresa. ¿Qué va a hacer por ellas, doctor Samper? Mire, nosotros en las propuestas estamos diferenciando dos sectores de mujeres distintos, pero que aplican y tienen las mismas necesidades.
un sector de la mujer rural. La mujer rural en la Agencia Nacional de Tierras encontramos que por toda la falta de información, la mujer rural no accedía a los predios, pero era porque no tenía información, porque pensaba que le tocaba ir al lado de un hombre, sea su pareja, sea su marido, sea su compañero permanente, para poder acceder a la tierra. Y nosotros establecimos mediante una circular, un decreto, dijimos, no, no señor, aquí no solo la mujer, si viene sola, se le titula a ella la tierra, sino adicionalmente, si viene su marido solo, le preguntamos si está casado o si tiene compañera, para que el título salga a los dos, a nombre de los dos. Y no solo eso, sino que ya establecimos en un decreto que tiene fuerza de ley, es como una ley, que imagínense lo que estaba pasando, Fernando. Para que le entregaran la tierra a un campesino, a una familia campesina, se le exigía que mostrara que había trabajado, es decir, que había sembrado en al menos una buena parte de la tierra. Y a la mujer que llegaba allá y que había cuidado del hogar, pero que no había tenido tiempo de sembrar sino el pancoger, pues simplemente no se le podía entregar la tierra por ese motivo. Nosotros dijimos y establecimos, no señores, a la mujer que en materia de rural ha cuidado el hogar, ese trabajo del hogar. Aquí nos está llamando algún televidente para preguntarnos algo, tal vez. Seguramente, ¿no? seguramente. A la mujer que ha trabajado esa tierra y que ha cuidado el hogar, ese cuidado se le vale como tiempo, como si hubiera sembrado en esa tierra, para adjudicarle. Lo que hay que hacer ahora es entregarle la tierra a las mujeres, que la Agencia Nacional de Tierras no lo quiere hacer. Y en materia de la mujer urbana, lo que hay que hacer es establecer que dejen de politiquear con ese programa tan maravilloso de madres cuidadoras, que hoy en día les asignan los cupos a las madres cuidadoras dependiendo de si votaron con el alcalde de turno o no. Hay que establecer unos criterios y ampliar el programa de madres cuidadoras precisamente para aquellas madres que tienen hijos menores de edad o, peor aún, en situación de discapacidad y que no reciben apoyo del Estado por un tema político. Es que eso es impresentable. Sí. Bueno, usted es verde, ¿no? Yo veo que es verde. Yo soy como las patillas, verde por fuera y rojo por dentro. Eso. ¿Qué opina del medio ambiente? Bueno, lo que hay que hacer es frenar la deforestación que está consumiendo los páramos en todo el país, que es donde se produce el agua, y está quemando precisamente nuestra fuente de limpieza del aire. Y eso se cancela de la siguiente manera, es que el gobierno trata de atacar los síntomas y no la enfermedad. No, lo que hay que hacer es ver con qué intención están tumbando los bosques y selvas del país y los páramos para hacer proyectos de ganadería inescrupulosa, sin ningún escrúpulo. Ese tipo de ganado debería prohibirse su comercialización y así le cerramos el grifo y le acabamos la guachafita a los inescrupulosos que están haciendo proyectos de ganadería extensiva donde antes había árboles y frailejones. Bueno, finalmente un mensaje a los televidentes de Rescatemos a Boyacá y a los boyacenses. A todos los boyacenses, mi nombre es Miguel Samper, yo soy candidato al Senado de la República con el número 13 de la lista Verde Esperanza, que es la del Girasol. Yo llevo 13 años trabajando en el sector público, sacando importantes iniciativas sociales, como lo fue la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, como lo fue la titulación de tierras desde la Agencia Nacional de Tierras. Hoy en día quiero apadrinar al departamento de Boyacá en materia de titulación de tierras, de que haya más justicia, de que se cuide el medio ambiente y especialmente de que haya justicia social. Yo no nací acá, pero si ustedes me lo permiten, si ustedes me apoyan, yo quiero apadrinar este departamento para continuar con esa obra social y defender también la obra social de Ernesto Samper, mi señor padre. Acompáñenme votando el próximo 13 de marzo por el 13 de la lista Verde Esperanza, la del Girasol. Bueno, amables televidentes, ustedes han escuchado a Miguel Samper Strauss, candidato al Senado, han oído sus propuestas y los invito a que voten, a que lo hagan por una persona que realmente se comprometa con ustedes, porque lo que tenemos que defender es la democracia. Próximo martes 7 de la noche y domingo 5 de la tarde, Rescatemos a Boyacá, su programa de opinión. Feliz noche
Mil gracias, doctor Samper, por estar con nosotros. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y a todos los televidentes que nos acompañaron, muchas gracias por haberlo hecho.